Olá! Começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Gabriele Proença e hoje conversamos com César Arueta, que é jornalista, pesquisador e professor de comunicação na Universidade Nacional de Jujuy, na Argentina, e integra o Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, o CONICET. O professor fez a conferência de abertura no 23º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, realizado em novembro de 2025 no campus central da UEPG. Bem-vindo, professor César. Obrigado por aceitar o convite. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar aquí. O fenômeno da desinformação impacta e cada vez mais reordena formas de organização social em todo o mundo. Como o senhor avalia os impactos da desinformação en países que funcionan por sistemas democráticos? Yo entiendo que la disputa por la desinformación en el fondo es una disputa de las propias agendas de información, ¿no? Aquellos que configuran las agendas configuran los temas de discusión en el espacio público, y a mí me parece que el gran desafío de este tiempo es poder construir agendas periodísticas capaces de darle sentido a una diversidad de información, a información más veraz, a información más próxima a las pequeñas realidades. Hubo un distanciamiento de esas agendas hegemónicas, muchas de las cuales son agendas de desinformación, en lo que llamamos los pequeños temas, ¿no?, de los ciudadanos y de las prácticas democráticas. Entonces, yo creo que existe, por un lado, un predominio y una prepotencia de agendas informativas llevadas adelante por grandes medios o medios concentrados, que además se ramifican en otras plataformas, que tienen entre sus objetivos, ¿no?, redireccionar la discusión y, por ende, desinformar. ¿Cómo se contrapone frente a esa situación? Es justamente experiencias de poder construir agendas alternativas, ¿no?, que enfoquen los intereses periodísticos de otra manera y que aborden las pequeñas realidades que exceden muchas veces las discusiones en plataforma. Me parece que por ahí es el camino. E na Argentina, onde o senhor vive e trabalha, como é o impacto cotidiano da desinformação na vida das pessoas? Para entender ese impacto en la vida cotidiana, una de las cosas que tenemos que hacer desde el campo de la investigación es poder entender cómo esos sujetos se vinculan cotidianamente con esas plataformas de información. Las prácticas de consumo han cambiado mucho en este tiempo, desde aquellas modas o modos de los que llamábamos medios tradicionales, a modos de comunicación más instantáneos, más efímeros, más inmediatos, que son los modos que están ahora, y tenemos que ser capaces de entender cómo en la vida cotidiana nuestros jóvenes principalmente se vinculan y se relacionan con esas propuestas informativas. No es posible pensar las agendas y los procesos de información-desinformación si nosotros no entendemos cómo se consume esa información, ¿no? Entonces a mí me parece que en esa vida cotidiana es importante segmentar, entender y abordar esos mensajes para que la información/desinformación se disputen, pero en el marco de entender cómo cada uno de nosotros en este tiempo consume información, de qué manera, qué tipo de información, cuánto tiempo, porque es la única forma efectiva de generar agendas más completas y más responsables en la medida en que cada uno de nosotros entiende cómo el otro se informa o decide informarse, ¿no? Para mí es central eso, porque muchas veces los medios, o los que hacemos medios, o los que construimos agendas, damos por sentado que el otro, el que la consume, lo va a hacer de una manera apacible. Y en realidad, en esa relación que es muy compleja entre el sujeto que produce y los sujetos que consumen e interpretan, hay un fenómeno que es tan complejo y tan importante como la propia intención de informar/desinformar. Eso.
Uma das estratégias recorrentes de governos que apostam na desinformação remete a uma espécie de mundo paralelo e bem diferente da realidade vivenciada pela maioria da população. A apresentação constante de falsos problemas associado aos frequentes ataques às políticas públicas, seja por redução de investimentos, extinção de programas sociais ou mesmo na criação de benefícios às minorias privilegiadas. Em setores da mídia e nas redes sociais de governo, o que se vê é uma realidade paralela que em nada coincide com os problemas que afetam a vida das pessoas. Em sua avaliação, é possível verificar situação semelhante no atual contexto socioeconômico da Argentina? Yo creo que sí es válido y creo que el problema que existe hoy en la comunicación pública, las comunicaciones de gobierno, es ese, ¿no? Es cómo el gobierno o las autoridades de gobierno van construyendo sus propias agendas informativas. Y esas agendas de temas, tienen que ver con un sentido de su gobierno, del país, de la República, que muchas veces, y coincido con la pregunta, difiere de los pequeños intereses colectivos, ¿no? Entonces, hay una agenda propositiva por parte del gobierno y de determinados sectores en Argentina, ¿no? Que generan evaluaciones, diagnósticos, expectativas hacia futuro, pero expectativas de sus propios intereses, no expectativas de los intereses de aquellos ciudadanos que esperan del gobierno, del Estado, la solución a la mayoría de sus problemas. En ese sentido, es tan importante la disputa de las agendas periodísticas, de la tematización, de la posibilidad de tener voces disidentes que convivan y discutan en un escenario, que nosotros tenemos que, cuando digo nosotros me refiero, ¿no?, a la academia, me refiero a las organizaciones sociales, me refiero a todos aquellos que están interesados en disputar agenda, que no es otra cosa que disputar sentido común, ¿no? Porque aquellos gobiernos que son capaces de instalar el sentido común sobre algunos temas, por ejemplo, sobre políticas públicas, sobre estigmatización de la universidad pública, de los trabajadores cuentapropistas, todos aquellos que tienen capacidad de instalación del sentido común en detrimento, por ejemplo, de los derechos, y es porque tienen una administración de la agenda periodística y la agenda pública, ¿no?, intencionada, y creo que ahí el desafío, y vuelvo a lo que decía, el sistema universitario, la academia, tiene que ser capaz de poder pensar esos procesos de construcción de nuevas agendas con nuevas lógicas, entendiendo cómo se consume, de qué manera, qué se espera de los medios, porque también en Argentina hay una crisis de representatividad en los medios de comunicación. Aquello que el presidente llama la casta, que es la casta política partidaria, también incluye, desde su visión, a la casta periodística, ¿no?, que está siendo objeto en muchos casos de una violencia, una narrativa violenta hacia su ejercicio y por ende una narrativa que afecta su representatividad. Y eso también está en discusión. Entonces creo que el gran desafío, insisto con la idea, es ser capaces de construir agendas periodísticas colectivas que se contrapongan a las agendas gubernamentales, porque en el medio hay una disputa de sentido y lo que tenemos que hacer nosotros es disputar ese sentido. E por fim, o que é possível fazer para enfrentar a onda de desinformação, seja em níveis locais, regionais ou globais? En ese sentido, para mí es fundamental el ejercicio de la práctica del consumo, tanto aquellos que producen como aquellos que consumen información, porque es un proceso complejo, ¿no? Muchas veces en los procesos comunicacionales tenemos la idea de que aquello que los medios ponen en circulación se consume de manera unidireccional, sin ser procesado, sin una crítica, o que los sujetos la consumen de manera pasible, y los jóvenes todo el tiempo nos demuestran que ese consumo es crítico, es segmentado, es selectivo, y creo que ese es el gran desafío que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer ante la desinformación? Primero, volver a pensar el proceso de comunicación. Segundo lugar, pensar las agendas
informativas capaces de desentrañar ese proceso de desinformación. Y en tercer lugar, entender cómo se consumen en este tiempo tan complejo, que es un tiempo de la inmediatez, donde solo se consumen producciones de 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, en donde se lee, no digo que se lee menos, se lee distinto, se consume distinto. Yo creo que el gran desafío que tenemos entonces como estrategia contra la desinformación es trabajar en esos sujetos que sean capaces de tener nuevas agendas, pero al mismo tiempo también generar contextos para su consumo en el marco de las necesidades actuales. Muito obrigada pela entrevista, professor César. A ustedes, gracias por la invitación. E encerra aqui essa edição do programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe-nos nas redes sociais e até a próxima!